Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Les presento a Tali Breitman. Nos estará dando hoy una plática sobre la historia eh, de las epidemias en México. Entonces, ¿Empiezo? Sí, yo creo que sí. Ok, Gracias. muchas gracias. Bienvenida, Tali. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Creo que es un momento en el que se ha escuchado mucha información de todo lo que está pasando actualmente. Escuchamos de todo lo que se ha hecho en todos los países del mundo. Estamos bombardeados constantemente, pero a veces sabemos poco de lo que ha pasado anteriormente en nuestro país. Todos tenemos la experiencia de la epidemia o pandemia que llegó a considerarse del 2009, pero a veces pensamos que lo que nos está pasando a nosotros no ha pasado antes, y creo que ayuda a entender que esto ha sucedido antes y principalmente entender que ya sucedió y ya pasó, y que hubo vida después de eso y que las cosas mejoraron, y creo que eso nos puede ayudar un poquito. Entonces, la idea de la plática de hoy es recorrer de forma general por el tiempo las epidemias que han habido en nuestro territorio y principalmente entender qué consecuencias tuvieron, porque creo que esa es la preocupación principal, ¿no? Todo el mundo habla ahorita de no me preocupa tanto el coronavirus como me preocupa la situación económica o lo que pueda venir después o el manejo del gobierno que se está haciendo. Y eso es un poquito lo que les quiero platicar, cómo fue afectando a la vida de nuestro país las distintas epidemias, cómo fueron afectando. Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes una presentación para ir ilustrando un poco el tema. No sé, espero que se alcance a ver. Existe un mito de que las epidemias en México, o lo que conocemos hoy en día como México, comienzan con la llegada de los españoles, y que fueron los españoles malvados los que trajeron todas las enfermedades por su falta de higiene, y que aquí antes existía un mundo feliz y perfecto. Y en realidad eso es un mito. Sí se tiene registro de algunas epidemias que llegaron a pasar antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, hay cronistas de la época, bueno, posteriores, que ya llegan con los españoles, pero que a la hora de contar lo que existía ahí antes, refieren, por ejemplo, entre 1450 y 1454, una epidemia o catarro pestilencial, así le llaman, o en 1508 lo que se cree que fue una especie de tifo que fue transmitido por pulgas en vez de piojos. Y se llega a creer también que en la ciudad de Tula, por ejemplo, se destruyó y se abandonó por una epidemia. Entonces, no es real que las epidemias llegan únicamente con los españoles. Ahora, lo que sí es real es que existía en ese momento cierto equilibrio entre el medio ambiente y los pobladores. Y ese equilibrio se rompe por completo con el descubrimiento de América. Estamos hablando del territorio de lo que hoy en día es México, pero hay que entender que esto se va a extender a todo el mundo. Durante el siglo XVI, que se descubre América y a la vez se comienza a explorar Asia, se comienza a explorar África, también las costas de África, pues el equilibrio del medio ambiente se va a ver totalmente afectado. Hay un intercambio de organismos y de microorganismos que van a hacer que las enfermedades, a través de esta primera globalización del mundo, se empiecen a transmitir, obviamente de una forma más lenta a la que se transmiten hoy en día, pero que empiece a haber un intercambio de enfermedades. Y bueno, la enfermedad que más pega aquí en el momento en el que se descubre América va a ser la viruela. Ahora hay que entender que a pesar de que América se descubre en 1492, no es hasta 1517 que México se empieza a explorar, y hasta 1519 que hay una exploración formal con Hernán Cortés. Entonces, estos exploradores, conquistadores, como les queramos llamar, llegan primero a las costas de Yucatán, nada más para que empiecen a ver el recorrido que hacen, ya llevando en ellos el virus de la viruela, al que eran ya la mayoría de ellos inmunes. Entonces llegan primero a las costas de Yucatán, después
pasan a Veracruz, donde se alían con un pueblo que son los totonacas, y después comienzan a dirigirse hacia la Ciudad de México, y que en ese momento era Tenochtitlan. Y ese trayecto van llevando con ellos este virus, y entonces pasan por la ciudad de Tlaxcala, donde se alían con los tlaxcaltecas, pasan después por Puebla, Cholula, hasta que llegan a la Ciudad de México, Tenochtitlan, como se conocía. Y entonces, en noviembre de 1519, tenemos ya un grupo de alrededor de 600 españoles que empiezan a convivir con la población de México Tenochtitlan, y por lo tanto empieza a haber un intercambio de estos microorganismos y el virus empieza a esparcirse. Empieza a diezmarse la población indígena. Todos los cronistas de la época cuentan que la gente empieza a presentar llagas grandes en la piel, fiebre, vómito, todo lo que conocemos que conlleva la enfermedad, y va a debilitarse la población indígena. Cuando los españoles tienen que huir, eso ya es tema aparte, pero con un enfrentamiento con los indígenas, el que conocemos nosotros como la Noche Triste, ya dejaron una semilla en la ciudad de Tenochtitlan que va a funcionar como un arma para ellos, un arma que ni siquiera fue llevada de forma intencional, pero mientras ellos no están, la gente empieza a morirse adentro de Tenochtitlan. Y muere gente tan importante como el gobernante de esa época, que ya había muerto Moctezuma, y el gobernante en ese momento era Cuitláhuac, y muere de esta viruela, y por lo tanto el que toma el poder de la ciudad es Cuauhtémoc, que creo que el nombre ya lo hemos escuchado todos, y que queda como el gobernante al que conquista. Entonces, para 1521 la ciudad de Tenochtitlan está totalmente debilitada, es sitiada por los españoles y finalmente el 13 de agosto la conquista. Ahora, es bien importante contemplar lo que representa esta conquista. No es únicamente una conquista política, es una conquista ideológica, es una conquista en la que el español resultó ser más fuerte que el indígena, y por lo tanto el dios del español resultó ser más fuerte que los dioses indígenas. Y eso para el indígena es realmente debilitante a nivel físico, pero debilitante a nivel moral. De cierta forma, dicen, bueno, pues este dios sí es poderoso, ¿no? Desde su cosmovisión, y por lo tanto, tal vez lo que tenemos que hacer es rendirnos ante él. Y bueno, conocemos que se da un proceso de evangelización y de conversión en el que los indígenas aceptan la religión católica relativamente fácil, y mucho tiene que ver este triunfo ideológico sobre ellos. Ahora, podemos ver aquí, les estoy proyectando uno de los códices, este es posterior a la conquista, pero donde se puede ver de qué forma representaban estas epidemias, ¿no? Cómo se veía afectado el cuerpo y cómo queda registro de estas epidemias. No sé si alcanzan a ver la parte de abajo, parece el coronavirus tal cual, una representación bastante de hace 500 años del coronavirus. Ahora hay que entender también, y yo me identifico con esta sensación de enfrentarse a lo desconocido. Para los indígenas en ese momento hay enfrentarse a algo que no tienen idea cómo lidiar con ello. Es más, esta falta de información va a hacer que muchas veces el contagio se propague más. Por ejemplo, los médicos en esa época lo que empiezan a sugerir a la gente que empieza con estas llagas es que se metan a los ríos a lavarse, o que se metan a los temazcales. Y estos ríos y los temazcales van a convertirse en un foco de contagio, a donde la gente va a propagar esa enfermedad. Y hay otro tema bien importante. Una vez que la ciudad de Tenochtitlan y que el territorio en general empieza a ser conquistado por los españoles, hay un cambio importante en la forma de vida, empezando por la ropa. Para los sacerdotes católicos que venían con los españoles, es inmoral estar tan poco vestidos como estaban los indígenas, y los empiezan a obligar a vestirse. Y la ropa también se convierte en un foco de infección, lo sabemos ahorita, nos piden que nos quitemos lo que traemos puesto de la calle. Eso no se sabe en ese momento, y la ropa misma, las cobijas que van a utilizar, todo eso se va a convertir también en una forma de propagar los gérmenes. Y la moral misma de esta religión va a afectar y va a propagar la enfermedad sin saber, ¿no?
Entonces es bien importante tomar en cuenta cómo la viruela se convierte en un arma no intencional de los españoles, pero que tiene consecuencias importantísimas para la conquista. Ahora, ahí no termina la epidemia de la viruela, va a estar constantemente apareciendo a lo largo de todo el virreinato, incluso durante el siglo XIX, pero hay otras epidemias que quedan registradas de la época. Por ejemplo, en 1531 se tiene registro de una epidemia de sarampión. Ahora, les aclaro, la palabra epidemia que se utilizaba en esa época es kokolitzli, que quiere decir el mal que nos da a todos. Entonces, lo que se acostumbraba era utilizar la palabra kokolitzli y ponerle un apellido, digamos. En el caso de la viruela, por ejemplo, le llamaban Güey Kokolitzli o Güey Zahuatl Kokolitzli, que quiere decir la epidemia de grandes granos. Y al sarampión, por ejemplo, le llaman tepitonzáhuatl, o sea, la epidemia de pequeños granos. Como anécdota, existe un río en Tlaxcala al que se le conocía como el río Záhuatl, porque era el río de los granos por la gran cantidad de gente que se infectó ahí. Entonces, bueno, en 1531 viene una epidemia de sarampión que tiene consecuencias importantes para la sociedad mexicana. No es casualidad que en 1531 se tiene registro para el mito católico, que no lo vamos a cuestionar ni este tema ahorita, de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y creo que todos los que vivimos en esta ciudad y en este país sabemos la importancia que tiene para los mexicanos. Es más, cuenta la tradición que el tío de Juan Diego, al que la Virgen se le aparece, estaba enfermo de esta epidemia y que la Virgen lo salva, ¿no? Y que la aparición es la que hace que él se cure. Entonces, la Virgen va a empezar a convertirse en un referente para toda la gente, en una forma de tener fe de que estas epidemias pasen. Entonces, es bien importante tomar en cuenta cómo las epidemias no nada más tienen una consecuencia en la cantidad de gente que muere, sino en la sociedad misma. En 1541 tenemos registro de Fray Bernardino de Sahagún, uno de los cronistas españoles más importantes, donde dice, se dio una grande pestilencia de viruelas de todos los indios, en el mes que llamaron Tepehuitli, que es el fin de septiembre. De esta pestilencia está escrito, obviamente está citado textual, de esta pestilencia murieron muchos indios. Tenían todo el cuerpo y toda la cara y todos los miembros tan llenos y lastimados de viruela que no se podía bullir ni menear de un lugar, no se podían mover, ni volver de un lado a otro. Y si alguno lo meneaba, daban voces. Si alguien los movía, gritaban. Esta pestilencia mata gente sin número. Los que escaparon quedaron con las caras aholladas y algunos con los ojos quebrados. Esa es la impresión, la forma en la que se vivió en esa época. Ahora, esa epidemia, hoy en día se han realizado investigaciones y se cree que fue salmonela, no viruela. Pero, bueno, en ese momento, con el conocimiento que se tenía, así se contemplaba. Estos son algunas de las representaciones que podemos ver ya un poquito más avanzado de cómo un panteón en una de las ciudades, la cantidad de tumbas que habían después de una epidemia. En 1576 se vuelve a presentar una epidemia, la que se conoce como Güey Kokolitzli, o sea, el nombre que le ponen es gran epidemia, ni siquiera le ponen apellido. Se cree que es la más grave del siglo XVI y esta epidemia causó alrededor de 200,000 muertes únicamente en el centro del país. Se calcula que en los años siguientes llegaron a morir 2 millones de personas, nada más para tener una idea. Estamos hablando de cada 4 de 5 personas que vivían en el centro del país. Podemos ver que las epidemias afectan principalmente a la población indígena. No quiere decir que las condiciones de higiene fueran muy diferentes con la población española, pero sí la calidad de vida. Los españoles no vivían tan hacinados como vivían los indígenas ya en ese momento. No están teniendo que trabajar de forma forzada como trabajaba la mayor parte de los indígenas y tienen una mejor alimentación. Y todo eso va a influir en que la población indígena sea la que más afectada se vea de todas estas epidemias. Por ejemplo, aquí tenemos otra cita de la época a donde dice que mueren gran cantidad de indígenas y con ampollas en todo el cuerpo, ¿no? Y entonces fueron apocándose o haciéndose pocos los indígenas hasta que no quedaron más.
Ahorita les voy a hablar de cantidades de la gente que se cree que murió. Y así, a partir de 1555 y hasta finales del siglo XVI, tenemos un montón de registros de epidemias constantes que se fueron dando en el territorio mexicano, en lo que se conocía como la Nueva España. Además, la llegada de los esclavos trae consigo también nuevas epidemias, por ejemplo, de paludismo. Aquí hay una imagen de la época, esto ya es de 1735, pero a donde se ve cómo la Virgen es finalmente a quien se recurre para pedirle ayuda en momentos de catástrofe. Y no es únicamente catástrofes como las epidemias, que en este caso sí alcanzamos a ver, no sé si alcanzan a ver atrás, se ve gente en la calle tirada, pero también, por ejemplo, la Ciudad de México, donde habían inundaciones tremendas, se recurría a la Virgen, se salía a dar vueltas con su imagen pidiendo que ayudara. Y bueno, la Virgen se termina convirtiendo en la patrona de la Ciudad de México, en la defensora de la Ciudad de México. Para tener una idea, aquí hay un registro a lo largo de los años de lo que conocemos como el virreinato. Estamos hablando de 1521 hasta 1821 que se logra la independencia. Vean la cantidad de epidemias, o sea, no hay ni siquiera un siglo en el que no sean 5 o 6 epidemias importantes, sino es que 7 u 8. Y tenemos viruela, sarampión, tifo, peste, todo lo que se puedan imaginar. E inclusive nombres que no podemos ponerles un referente actual, por ejemplo, Matlazahuatl, ¿no? Simplemente hay una epidemia enorme y no se conoce exactamente qué fue. Hay que tomar en cuenta que la información con la que contamos es mucho menor y es información de la época que a veces es difícil interpretar desde nuestra forma de ver el mundo. Ahora, aquí hay una tabla de la población en el mundo. Obviamente los datos no son exactos, podemos encontrar en diferentes fuentes datos un poco distintos, pero lo importante que quiero que vean es, si ven cualquier continente, la población fue creciendo. ¿Sí? Por ejemplo, en África, de 87 millones que se calculan en el siglo XVI, estamos hablando que para el siglo XVII hay 113 millones de habitantes. Lo mismo en Asia, lo mismo en Europa, hay un número que va creciendo. El único continente que del siglo XVI al siglo XVII tiene un descenso importante de la población es América. Pueden ver que estamos hablando de alrededor de 42 millones en el siglo XVI y estamos hablando de 30 millones de personas que mueren en un siglo. Y esto es debido principalmente a las epidemias que afectan a la población indígena y, por supuesto, lo que va aunado a estas epidemias. Hambruna, el hecho de que la población en edad de procrear muera también, y bueno, el trabajo forzado. O sea, no es únicamente las epidemias lo que hacen que muera tal cantidad de la población, pero sí tienen un papel importantísimo en este descenso. Se calcula que en lo que hoy en día es el centro de México, estamos hablando entre Durango y Guatemala, todo lo que se consideraba como Mesoamérica, existían, repito, son números que se pueden interpretar de formas distintas porque yo los he encontrado un poco que varían, pero se habla de 25 millones de indígenas y para el año de 1600 estamos hablando de 1 millón. Hay quien dice que eran 16 millones y que llega a haber 1 millón de población indígena. Ahora, todo el tiempo esta población sigue siendo mayor a la población española, pero pueden ver que hay un cambio importantísimo. Y esto debilita la moral y permite que exista un dominio español a lo largo de 300 años también. Ahora, el hecho de que México se independizara en 1821 obviamente no cambia esta situación. La higiene sigue siendo la misma, las condiciones muchas veces son incluso peores para la población. Y bueno, podemos ver que a lo largo del siglo XIX hay también muchas epidemias. Durante la Guerra de Independencia, que va a durar entre 1810 y 1821, hay constantes registros de epidemias. Y las principales son tifo, viruela, sarampión y empieza a aparecer también la influenza. Ahora, la epidemia o incluso pandemia más famosa del siglo XIX es la de cólera. Llegó a México en el año de 1833, pero se presentó
primero en la India desde 1825, llegó a Europa alrededor de 1829 y a México en 1833. Aquí es bien interesante ver cómo los medios de transporte hicieron que a diferencia de lo que nos está pasando hoy en día, que el contagio se da en días, las enfermedades tardaran mucho más en llegar de un lugar al otro. Pero bueno, terminan llegando. Aquí se calcula que murieron cerca de 30,000 personas en el Valle de México, nada más de cólera. Y bueno, hay intelectuales de la época que nos cuentan un poquito cómo se vivió. Aquí hay una caricatura, es bien importante todo el siglo XIX en la prensa, por el grado de analfabetismo que existía en el mundo, la mejor forma de comunicarse era a través de las caricaturas, y bueno, eso se nos quedó hasta hoy en día. Pero esta caricatura es de Inglaterra, en el año 1831, les digo, y la epidemia ya existía en Europa, y cómo se ve que el que está sirviendo el agua de las fuentes es la muerte. Ahora, Guillermo Prieto, que era un intelectual de la época, nos deja una crónica y dice: lo que dejó imborrable impresión en mi espíritu fue la terrible invasión de cólera en aquel año, las calles silenciosas y desiertas en que resonaban a distancia los pasos precipitados de alguno que corría en pos de auxilios, las banderolas amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la enfermedad, de médicos, sacerdotes y casas de caridad, las boticas apretadas de gente, los templos con las puertas abiertas de par en par, con 1000 luces en los altares, la gente arrodillada con los brazos derramando lágrimas. O sea, podemos ver que realmente había un impacto muy importante en la gente que lo vivió. Y bueno, si leemos un poquito con atención, nos damos cuenta que hay medidas que hoy en día se tomarían y que en ese momento no se tomaban, empezando por tener abiertos los lugares o que los lugares se abarrotaran, ¿no? El conocimiento era un poco distinto. Lo que sí se hacía ya para esa época es a los cadáveres echarles cal. Eso sí se hacía con esta idea de desinfectar. Ya queda registro de todo eso. Y ahora, lo que es importante de esta epidemia es considerar el contexto político en el que se da. Estamos pensando en un momento en el país en el que hay un enfrentamiento bien importante entre los que quieren un progreso de forma liberal y los que quieren un progreso de forma conservadora. Lo platico así de forma muy sencilla. El grupo conservador opinaba que las cosas debían de permanecer como estaban hasta ese momento. ¿Qué quiere decir? Una fuerte intervención por parte de la Iglesia, un control importante parte del Estado, un gobierno, si se podía, monarquista, mientras que el grupo liberal tiende más a copiar lo que estaba pasando en Estados Unidos, a pensar en un gobierno republicano, en que el Estado interviniera menos, en que hubiera división de poderes, de lo que conocemos hoy en día como democracia, y principalmente pugnaban porque existiera menos intervención por parte de la Iglesia. En esa época había tomado el poder un presidente que se llama Valentín Gómez Farías, que había propuesto reformas. Es decir, había dicho la Iglesia tiene que intervenir más, tiene que tener menos poder, tiene que tener menos propiedades, que era bastante importante. La Iglesia en esa época era dueña del 50% de la tierra del país. Y en ese momento le toca justamente esta epidemia de cólera. Y es utilizada por el grupo conservador para decir es un castigo divino. Dios nos está castigando por pretender que la Iglesia tenga menos poder. Y dicho y hecho, a Valentín Gómez Farías lo tumban del gobierno. ¿Por qué? Porque está cometiendo una herejía y estamos viendo cómo Dios nos castiga por esa herejía. Entonces, como les repito, no es nada más la consecuencia de números y de gente, la consecuencia demográfica, sino que es una consecuencia en la sociedad, en la ideología, en la forma de pensar, en la forma de vivir del día a día. Y bueno, se tiene registro también durante la invasión francesa que se va a dar en 1862, entre 1862 y 1867, también de una epidemia de difteria. Ahora, para ese momento ya existía en el país, ya hay un avance importante, porque desde 1841, con Santana en el poder, Antonio López de Santana, se había formado lo que se conoce como el Consejo de Salubridad de México. Este Consejo de Salubridad, ya con unas ideas progresistas, científicas, un poco de conocimiento, contacto más con Europa y con lo que estaba pasando allá, se encarga de, por ejemplo, traer la vacuna de viruela a México.
Les cuento un poquito sobre eso. En 1796, en Inglaterra, un personaje, un doctor que se llamaba Edward Jenner, empieza a utilizar lo que se conoce como la primera vacuna. Él se da cuenta que las mujeres que se encargaban de ordeñar vacas eran menos propensas a adquirir la viruela porque estaban en contacto con un tipo de viruela que tenían las vacas. Entonces lo que él hace es poner un poco de o sea, saca de la vaca plasma y se la inocua, quiere decir, se la aplica en una herida pequeña a un niño. Y es el primer niño al que vacunan de viruela. Por eso viene la palabra vacuna, por las vacas. Entonces, ese procedimiento para 1830 y tantos, 40 y tantos, 50, empieza a expandirse por todo el mundo y este Consejo de Salubridad de México se encarga de traer esa vacuna a México y obviamente va de la mano con tratar de promover ideas de higiene, tratar de educar más a la gente. Y bueno, esta última epidemia de difteria que se conoce de los años 60 del siglo XIX ya se maneja un poco de forma más como la conocemos hoy en día. Se construyen hospitales aislados para los enfermos, se toman medidas distintas, como aislarse o taparse la boca para estar cerca de ellos. Ahora, viene en 1876 lo que conocemos como el periodo del Porfiriato. Bueno, aquí encontré una foto de algunos de estos informes que este Consejo Superior de Salubridad llevaba a cabo. Por ejemplo, aquí es sobre la fiebre amarilla. Ahora, en este periodo que conocemos como el Porfiriato, México está buscando progresar. El lema de esa época de Porfirio Díaz es orden y progreso, y lo que se está buscando es que México se vea como una nación civilizada ante el mundo. Entonces se empiezan a realizar un montón de campañas para vacunar a la gente, para pavimentar las calles, para mejorar la condición de vida, incluso para llevar a las casas agua potable. Bueno, como les digo, poder decirle al mundo somos una nación civilizada. Ahora, conociendo nuestro país, sabemos que no se logró, hubo un avance, sí, fueron años en los que la infraestructura del país mejoró mucho, se construyeron un montón de carreteras, llegó el teléfono, el telégrafo, el cine, hay avances importantes, pero esos avances no llegan a toda la población. Y finalmente, para esa época, México sigue siendo un país primordialmente rural, un país en el que la mayor cantidad de la población es analfabeta, en el que mucha gente vive en el campo y que la mayoría de ellos trabajan como peones de hacienda. Entonces hay una intención, pero no se logra por completo. Sabemos que es una labor titánica, es un territorio extenso y no se logra llevar a toda la población en las condiciones óptimas. Ahora, en 1910 estalla la Revolución Mexicana y con ese estallido hay nuevamente unas condiciones higiénicas terribles. Hay también una movilización importante de la población, ya sea población que huye de las ciudades porque vienen los ejércitos o los mismos ejércitos que se están moviendo de ciudad en ciudad. Para ese momento contamos con trenes y los trenes van a mover a la gente más rápido, pero van a mover a los microbios más rápido también. Y entonces empieza a haber un registro importante de nuevas epidemias y el pensar que el país está en guerra hace que este Consejo de Salubridad obviamente no pueda actuar de la forma óptima. Y entonces se vuelven a presentar incluso enfermedades que se consideraban que ya estaban erradicadas para ese momento, por ejemplo, la fiebre amarilla. Entonces, como pueden ver en la gráfica, se presenta viruela, tifo, escarlatina, y vemos cómo mientras más pasan los años de una guerra, mayor es la cantidad de gente afectada. Ahora, perdón, me regreso un poquito. En 1917, Venustiano Carranza toma el poder en México y hay quien dice que es el año en el que termina la revolución. Eso ya es tema aparte y habría que cuestionarse. Pero seguimos con un país en guerra. A pesar de que Venustiano Carranza es el presidente y a pesar de que se hace una nueva constitución en 1917, que es la que tenemos hoy en día, las condiciones de la población siguen siendo terribles y es bien interesante cómo esta constitución, este Congreso Constituyente,
busca modernizar el país nuevamente y le dan a la educación un papel primordial. Es el momento en el que, con el artículo 3 de la Constitución, se establece que la educación es gratuita y que la educación es laica. Bueno, eso ya se había establecido antes, pero le dan un giro importante, y es que hablan de incluir en las materias del colegio la materia de higiene personal e higiene pública. Quiere decir que hay una preocupación porque la población tenga mejores condiciones de vida. Y se establece con esta Constitución un nuevo instituto que se va a encargar de este tema, que se llama el Departamento de Salubridad. Y queda a cargo de un señor, un doctor, José María Rodríguez, en esa época. Y aquí viene un punto bien importante que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. En ese momento, este Departamento de Salubridad queda con el permiso, digamos, de ante una epidemia, establecer lo que se conoce como una dictadura sanitaria. Creo que es un tema que se ha estado hablando mucho. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Tendría que meter a la gente a la fuerza a sus casas o no? ¿Es válido lo que pasa en China? Por ejemplo, hemos visto, creo que todos videos donde a la gente la maltratan, ¿no? O la tienen totalmente observada a través de aplicaciones en el celular, o muchos, no sé si han escuchado o leído lo que Yuval Noah Harari dice de cómo esta epidemia, pandemia que estamos viviendo actualmente va a dar pie a gobiernos autoritarios que puedan tener un control mucho mayor de la población. Pues desde 1917 esto estaba permitido en México. Tenían las capacidades este departamento de decidir a qué hora podías salir a la calle, y si incluso podías salir a la calle ante una situación de emergencia. Y bueno, de esa época tenemos también registros de cómo hay crítica para el mal uso que se hacía de los recursos, o sea, la corrupción no es novedad. En la centralización, quiere decir, hay registro de cómo la Ciudad de México es a donde existían mayores recursos y la población en general de los lugares más alejados se veía más afectada y a donde menos recursos llegaban. Creo que eso lo hemos escuchado mucho y lo seguimos escuchando al día de hoy. Ahora, justo un año después de que se declara esto, y todavía en el contexto en el que se está viviendo la revolución, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, o sea, es un momento importante en el mundo, se da un brote de influenza que comienza en Estados Unidos. Se conoce como la gripe española, creo que esto ya lo han escuchado, porque España era de los pocos países neutrales en esa época en la que se estaba viviendo la Primera Guerra Mundial, y es la prensa, la primera prensa que empieza a aceptar que están teniendo problemas con este tipo de enfermedad y a sacar información al respecto. Por eso le conocen erróneamente como gripe española. Pero el primer caso que se presenta en Estados Unidos, en un lugar que se conoce como Fort Riley. Lo que dicen es que uno de los cocineros militares que estaba trabajando en ese momento empieza a presentar síntomas en la mañana, y para la noche ya hay 107 personas que están presentando los mismos síntomas. Esto estamos hablando de la primavera del año 1918. Se calcula que en el mundo murieron entre 30 y 50 millones de personas. Hay que contemplar que estamos viviendo un contexto de guerra, en el que hay hambre, en el que las condiciones de higiene son tremendas, en el que incluso la población tiene que migrar de una ciudad a la otra, y en el que estamos teniendo un intercambio importante de soldados que van de América a Europa y que se mueven dentro de los países. Entonces se convierte en una pandemia que en cuestión de 6 meses afecta al mundo entero. Bueno, en México se calcula que van a morir entre 300 y 500 mil personas de esta influenza. Y bueno, las anécdotas o los registros de lo que pasaba en esa época quedan, ya los podemos ver en la prensa. Por ejemplo, el Universal tiene un montón de primeras planas que podemos revisar, a donde se ve cómo aparece esta epidemia en México. Y entonces es interesante saber que, al igual que hoy se prohibieron los besos, escupir en la calle era castigado. Y bueno, ahí sí en ese momento se toma la medida de cerrar las iglesias, los teatros, los eventos deportivos. Y bueno, como gente que estaba sana gente que estaba enferma finge estar sana para que no la lleven a los hospitales. El miedo está presente, y creo que está presente al día de hoy. No sé si han escuchado cómo incluso hay gente apenada de decir que está enferma. Creo que lo estamos viendo muy similar. Esta pandemia va a matar 5 veces más
población que lo que mata la Primera Guerra Mundial por sí misma, o sea, en enfrentamientos militares. Ahora aquí, por ejemplo, tenemos esta plana del Universal, está muy clarito, pero les leo, dice más de 200,000 personas enfermas de gripe. Estamos hablando ya de octubre de 1918. Pueden ver también en esta foto cómo se hacen estos hospitales improvisados a donde se empieza a atender a la gente. Pero como sabemos, los recursos empiezan a escasear, hay pocos médicos, hay registro de pocas enfermeras, de gente que empieza a morir, de escasez de medicamentos. Por ejemplo, en esa época la aspirina Bayer es lo que empieza a ser el bien más codiciado y no todo el mundo la podía pagar. Y de entrada no existía en venta en México o en el súper, sino que había que viajar a Estados Unidos por ella. Entonces, bueno, es interesante ver que también en México los primeros afectados fueron las personas que pudieron viajar, la gente que tuvo los recursos para ir, por ejemplo, a Estados Unidos, y fueron los primeros en enfermarse. Por eso los lugares a donde se presenta esta influenza son en un principio en Nuevo León, en Tamaulipas, en la población del norte, es donde se empiezan a presentar estos casos, y obviamente termina contagiándose a través de los viajes en tren o en barco a todo el territorio mexicano. Y tenemos que contemplar que el país ya estaba de entrada viviendo esta revolución. Para que se den una idea, el precio del maíz en esa época había aumentado 1,500% con la revolución. El precio del frijol, 700%. O sea, ¿por qué lo digo? Porque claro que las condiciones en la que se le presenta esta epidemia a la población no ayudan en lo más mínimo. Es gente hambrienta, es gente que no tiene una higiene adecuada y entonces esto hace que se esparza mucho más rápido. Y en la prensa de esa época ya podemos ver cosas que si las leemos y le tapamos el año, podríamos pensar que estamos viviendo el día de hoy tal cual. Crítica para el gobierno por haber actuado muy lento. Crítica por todas las decisiones que se tomaban, por si no estaban sanitizados los lugares de forma adecuada, por la cantidad de recursos que se estaban perdiendo, por si no llegaba, por ejemplo, los medicamentos a tiempo, ¿no? Tal cual lo que podríamos ver en la prensa de hoy en día. Y en uno de estos periódicos encontré las medidas, ahorita regreso a esto tantito, de lo que se le aconsejaba a la población. Si las leemos, realmente podríamos pensar que estamos viviendo lo mismo que hoy. Evitar aglomeraciones y lugares encerrados. Sofocar los estornudos y la tos con un pañuelo. Ahorita nos piden con el codo, pero de entrada se sabe ya para ese momento que a través de eso se esparce la enfermedad. Es chistoso leer. Todas las naciones civilizadas prohíben escupirla en la calle. Por favor, no lo hagas. Por algo fueron promulgadas esas medidas. El saludo entre hombres dando la mano o el beso entre mujeres no es higiénico. Adoptar un saludo higiénico. Ahorita podríamos decir que es con el codo o con los pies. Su nariz, no su boca, sirve para respirar. Úsela. ¿No? 20 inspiraciones profundas al día le darán salud. Y ventilar, obviamente, las habitaciones y hacer ejercicio. Aquí hay un mapa de cómo se fue propagando la enfermedad. Lo que vemos en amarillo son los lugares a donde se presentaron la mayor cantidad de casos, en verde menos y en rojo menos. Hay que tomar en cuenta que los estados que se presentan en rojo eran los estados con menos cantidad de población. Entonces podemos hablar también de un porcentaje menor de población afectada. Y creo que esto también nos va a traer al presente un poquito, ¿no? Dice, el gobierno se negó a admitir la magnitud del desastre hasta que la tercera parte de la población estaba enferma y ya no hubo remedio. Por ejemplo, el vocal del Departamento de Salubridad, nada que ver, toda coincidencia con López-Gatell es más bien toda similitud es pura coincidencia, ¿no? Dice que el problema fue la tala de árboles, que expuso a la ciudad a vientos dominantes que traen polvo en grandes cantidades y que ocasionaban esta fiebre. Entonces, de entrada, por ejemplo, hay una campaña para plantar árboles cerca de Texcoco. Ahora, a pesar del poco conocimiento que se tuviera o no de la enfermedad, hay una negación. Se escondieron números de la cantidad de enfermos, muy similar a lo que está pasando ahorita, o empezaron a correr remedios caseros, o como utilizar quinina, por ejemplo, para desinfectar o para tomarse y evitar enfermarse. Y hay anuncios de la época, por ejemplo,
a donde podemos encontrar jabones que se venden con este tema de la influenza, ¿no? Descubre todo, como hoy en día, compra Lysol y no te vas a enfermar y desinfecta con esto, y entonces podemos encontrar una variedad de productos que se estuvieron comercializando a lo largo de toda la mitad del siglo XX y que sabemos que funcionaban, ¿no? El jabón como hoy en día, pero se empiezan a hacer campañas publicitarias alrededor de esto. Y bueno, si vemos estas gráficas, noviembre del año 1918 es el peor en el país, con la mayor cantidad de defunciones. Y de este lado podemos ver también las ciudades que se vieron más afectadas. Por ejemplo, Saltillo, Guanajuato, el Distrito Federal, con 100 muertes diarias. Estamos hablando de muertes diarias, y el Estado de México otras 100. Quiere decir que en la zona metropolitana morían alrededor de 200 personas al día. Ahora, esta epidemia, tanto en México como en el mundo, desapareció a lo largo del tiempo. Quiere decir, no se erradicó con una vacuna. En ese momento no existía, sino que simplemente llegó y se fue. Todavía a lo largo de 2 años, obviamente, se siguieron presentando gran cantidad de casos, pero no se encontró una vacuna hasta un tiempo después. Entonces, bueno, más adelante, durante el siglo XX, se van a seguir presentando epidemias importantes. Por ejemplo, en 1940 hubo una epidemia de paludismo que se calcula que tuvo 24,000 muertes más o menos. La poliomielitis, que muchos de nuestros papás o abuelos recuerdan, he escuchado historias que dicen no me dejaban salir a jugar a la calle con otros niños por miedo al contagio de poliomielitis, que sabemos que también se va a erradicar por medio de una vacuna, ¿no? Esto hay que entenderlo. Lo que en algún momento ocasionó un miedo terrible para nosotros ni siquiera representa nada, representa unas gotitas cuando tenemos a nuestros bebés y vivimos sin ese miedo. Lo que en su momento era lo que estamos viviendo, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. En 1922 se fundó lo que se conoce como la Escuela de Salud Pública para educar a los funcionarios de salud pública, al personal médico, con respecto a la higiene enfocada a erradicar este tipo de epidemias. Y bueno, por último, creo que esto ya lo vivimos la mayor parte de todos, pero en el 2009 una nueva pandemia de la misma influenza que había estado 100 años antes, la de 1918, en la que el 17 de abril se presentó en México el primer caso del H1N1. Esta epidemia se va a propagar a 20 estados de la República Mexicana. Llegó a Inglaterra, a Estados Unidos, a Canadá, a España, a Nueva Zelanda. Se llegó a calificar como pandemia. Si se acuerdan, aquí en México el 23 de abril se suspendieron actividades. Para el 6 de mayo, que había parecido una eternidad, pero hoy en día cuando lo pienso fue nada, ya habíamos retomado nuestras actividades normales. Y nuevamente, aunque el gobierno actuó y se tomaron medidas, también tenemos un manejo de la información bastante contradictorio, ¿no? El secretario de Salud en ese momento salía a decir existen 7 casos y la prensa decía son 13 casos, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que, al igual que ahorita, si se acuerdan, íbamos al súper y no había Lysol, se había terminado los tapabocas, el alcohol en gel era el bien más preciado que podía tener alguien en su casa. Y bueno, muy similar a lo que estamos viviendo ahorita. Se calcula que se infectaron 60 millones de personas en el mundo y en México hubieron cerca de 70,000 casos con alrededor de 1,000 muertes. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia principal de esa epidemia? La consecuencia principal fue económica. Sabemos que ese es el miedo mayor al que nos estamos enfrentando ahorita. Sí hubo recesión, se declaró Agustín Carstens, secretario de Hacienda en ese momento, salió a decir, estamos viviendo una recesión económica. El dólar estaba a 14 en ese momento. Cuando lo vemos ahorita a 25 se ve como un respiro, pero bueno, en ese momento era bastante grave. Y obviamente la Bolsa de Valores mexicana cayó 3.3%, pero lo sobrepasamos y lo vivimos y estamos aquí y estamos viviendo algo muy duro
una guerra que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Todas estas comparaciones que no estoy diciendo que es lo mismo que vivir una guerra, pero este es el reto que nos está tocando a todos nosotros y creo que ayuda un poco saber que hubieron cosas graves y que hoy en día estamos aquí y que esto va a pasar. Y primero Dios va a pasar rápido. Así es que, bueno, lo único que me queda es responder preguntas a quien tenga y desearles que esta cuarentena pase fácil y agradecerles a Betel por haberme dado la oportunidad y el espacio. Gracias, Tali. Pues si alguien tiene preguntas que nos quiera enviar vía Facebook, Tali las va a estar respondiendo. No sé si alguien quiera preguntar algo. Bueno, lo que si alguien se anima, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos hacer una reflexión si con la tecnología que contamos ahorita y la información que se supone que tenemos, y a pesar de todo la gente parece que no está respondiendo, ¿no? A las recomendaciones? Sí. ¿Qué podremos aprender o tomar de lo que, ahora sí que de la historia, ¿no? O sea, ¿qué podremos recuperar Yo de creo los que errores sí. para Creo hoy? realmente que aquí lo que está haciendo falta es liderazgo. La población tiende a reaccionar ante la información y cuando la información no es clara, muchas veces tomamos las medidas que nosotros consideramos en ese momento adecuadas. En mi opinión particular, cuando ha existido un liderazgo o en países donde ha existido un liderazgo fuerte, la gente tiene un poquito más claro lo que tiene que hacer y cómo tiene que actuar. Y aquí no ha habido un liderazgo claro, no ha habido medidas claras, se nos sugiere, no se nos impone. Y bueno, como población, lo ideal sería poder reaccionar ante las sugerencias. Pero creo que también la falta de educación y la falta de información están siendo un punto muy relevante por cómo se está manejando el día de hoy y cómo está reaccionando la gente. Ok, es verdad. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta que quiera escribir. Estamos recibiendo preguntas en el chat de Facebook, pero pues no, Okay. creo que no, pero te agradecemos mucho, mucho. Fue una presentación muy interesante, muy completa. A ver, nos está justo entre una pregunta. Dice Iván Gari, ¿algún país tiene en proceso alguna vacuna? Hay publicaciones que dicen que en Israel se tendrá en junio. ¿Falso o verdadero? Desconozco esa información, Iván, Ok. pero estoy en el entendido claro de que sí hay un proceso para crearlo. Si es Israel el primero en que lo va a tener, no lo sé. Entiendo que es la información que nos llega, a mí también me ha llegado. Me queda muy claro que sí hay un proceso para realizar una vacuna, incluso para encontrar una cura, pero va a tardar. Eso es un hecho, hay que realizar ciertas pruebas, hay un procedimiento, no es de un día para el otro, pero sí se está haciendo. Y hay otra pregunta que no sé si tú nos la podrías aclarar. Dice, según el comportamiento de personas económicas en la CDMX y en el país, ¿qué va a pasar a nivel de contagios? O sea, de cómo se está comportando la gente ahorita que sigue saliendo a las calles. Yo creo que esa es la pregunta, eso es lo que entiendo. Ok, obviamente no tengo yo, no estoy preparada para contestar a esa pregunta. Creo que la gente más enfocada a los temas de salud te la puede contestar. Sí, o sea, lo que se ha visto en otros países es que mientras la gente siga saliendo a la calle y exista contacto, va a haber un mayor número de contagios. Quiero pensar y tengo una parte en la que tengo fe en que los contagios sean menos, claro, pero si vemos la realidad y nos basamos un poco en la ciencia y en la lógica, pues parece ser que el número de contagios viene en aumento. El gobierno está diciendo que apenas viene lo peor en el número de contagios, así es que definitivamente habría que bajarle al contacto, habría que tomar ciertas medidas. Creo y entiendo perfectamente este tema de que parar al país de un día al otro por cuestiones económicas es muy difícil, pero creo que habrían medidas que se podrían estar tomando y que la población tendría que saberlas.
o sea, lo que hemos estado viendo de fotos con aglomeraciones, con el mercado de la viga lleno y todo, pues claro que no es lo recomendable. Claro. Ok. Pues si nadie tiene más preguntas, o si hay algo más que quieras agregar, Tali. No, por mi parte no, quedo abierta a cualquier pregunta que quieran hacerme más adelante y bueno, espero que haya sido de utilidad. Entiendo que no es lo mismo escuchar a un doctor que te dice lo que tienes que hacer, esto es únicamente un poco de conocimiento, pero espero que sirva para tomarlo por el lado de como conclusión que esto va a pasar. Perfecto. Pues te agradecemos mucho en nombre del Comité de Educación de Betel, en nombre de Betel en general. Estuvo muy interesante, muy padre presentado y pues estamos al pendiente Claro que de sí, lo que lo que siga necesiten con avanzando. mucho gusto y muchas gracias. Gracias a ti, Tali, que estés muy bien. Igualmente.